toukokuun 1. viikolla. Vapun kunniaksi. Niin, vappu just. Se on tärkeä päivä. Teillähän se on tärkeää. No, se on tärkeää Suomessa kuin Ruotsissa. Suuri bilepäivä. Niin on. Pues hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este encuentro complutense, que como bien saben, pues ya vamos siendo fieles justo también a este espacio. Hoy traemos un tema de rabiosa actualidad, que es la guerra de Rusia-Ucrania, y para ello pues contamos con, como su propio título indica, con las visiones diplomáticas de diferentes países que luego pasaré a presentar. Como bien pueden ver, pues no soy el rector Joaquín Goyache, ya quisiera yo tener su altura, y me ha pedido que, por otros compromisos de agenda, pues que pudiera afrontar la moderación de la mesa, y espero estar, rector, a la altura de los ponentes que hoy me acompañan. Quisiera agradecer a parte del equipo rectoral y decanal, y por supuesto a la Fundación y director de cursos de verano que hoy también nos acompañan, así como autoridades también de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Información. Pues para abordar este tema, este interesante tema, hoy contamos con la presencia pues de las representantes diplomáticos de países como Suecia, Finlandia, Ucrania, Polonia y Rumanía. Creo que daremos luz a algunos de los interrogantes que todos nos hacemos sobre este irracional guerra, ¿no?, en el siglo XXI. Voy a pasar a presentarles y seré muy breve, ¿no?, porque todos ellos, pues, si tuviera que leer el currículum, pues dedicaríamos solamente un encuentro a leer cada uno de los currículum en cada uno de los países en los que han ejercido misiones diplomáticas. Y bueno, pues nos acompañan, voy a empezar por mi derecha, pues el embajador Teppo Tauren. Él es el embajador de Suecia en España y bueno, pues creo que se habla mucho en el conflicto sobre la participación o no de Suecia y bueno, pues creo que es un país muy interesante para arrojarnos luz. Sari Rautio es la embajadora de Finlandia en Madrid y Andorra y nos acompaña para dar la visión de Finlandia. Dimitro Matuchenko ha estado, ya quizás también es uno de los rostros visibles. Y ha tenido bastante participación en medios de comunicación. Por otro lado, perdón, que esto siempre pasa en el directo. Vale. Tenemos por otro lado a Karina Bensenowska. Ella es la jefa de la misión diplomática y encargada de negocios de Polonia. Y en mi ala izquierda, en el extremo de la mesa, pues a Florin Blat, que es el ministro consejero de la Embajada de Rumanía, encargado también de negocios. Muchas veces no están los embajadores porque, como bien saben ustedes, pues están todavía algunos, tienen la plaza libre, hasta que no estén entregadas las cartas credenciales, pues no toman la posesión de embajadores. Por lo tanto, agradecerles en primer lugar a todos y a cada uno de los participantes de esta mesa su predisposición, su disponibilidad para atender la llamada que les hicimos para participar en este encuentro. Este encuentro que, como decimos, ponemos el foco en un conflicto que empieza el día 24 de febrero, pero que ya antes, para toda la comunidad internacional, pues se veían movimientos un tanto extraños cerca de la frontera de Ucrania. Y el formato que vamos a adoptar, pues van a ser una serie de preguntas para que podamos ver esas visiones diplomáticas y las visiones de cada país con respecto al conflicto, ¿no? También quiero aprovechar para saludar a la gente y a las personas que nos siguen por internet a través del streaming, por lo tanto vaya desde aquí nuestro saludo también. Y yo la primera pregunta que quisiera lanzar a la mesa es, desde el punto de vista diplomático, ¿qué es lo que ha podido fallar, ¿no?, para que nos encontremos en la situación en la que hoy nos encontramos?
Por lo tanto, abro el fuego y el primero o primera que quiera responder es ¿qué podríamos haber hecho desde el punto de vista diplomático para no haber llegado quizás a esta situación si es que pudiera haber tenido otra resolución u otra perspectiva, ¿no? Por lo tanto, es vuestro, como queráis. No sé quién quiere abrir en este momento. También hacer un pequeño inciso, el encargado de negocios de la Embajada de Rumanía nos tendrá que dejar una I5 porque tiene un compromiso con Josep Borrell y nos dejará, no penséis que es que nos abandona, sino que nos lo ha programado antes y lo quería dejar planteado en la mesa. Por lo tanto, en esta primera pregunta, quien quiera, pues abrimos fuego. Tal vez yo voy a empezar. Con su permiso. Primeramente, muchas gracias por este evento. Agradezco al señor rector, vicerrector, al director de cursos de verano. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo estudié aquí, pasé los cursos de verano aquí y era una acogida maravillosa, muy recordable para mí. Respondiendo a la pregunta, lo que sí que falló era la responsabilidad internacional y las actuaciones por parte de los países del mundo, porque no es la primera vez que Rusia viola el derecho internacional. Desde el momento cuando se disolucionó la Unión Soviética, Rusia trataba de una forma o de otra establecer sus regímenes en los países que un día formaban parte de la Unión Soviética y a través de estos regímenes títeres controlar y expandir su influencia en la región. Podemos recordar los conflictos de Moldavia, de Georgia, de Siria también últimamente. Ahora pasó en 2014 Ucrania y la respuesta que hubo por parte de la comunidad internacional en 2014 era muy flaca, lo que fue interpretado por el régimen del Kremlin como una propuesta para mayor expansión, para mayor agresión, lo que está aconteciendo ahora en Ucrania a partir del 24 de febrero. Las conclusiones que deberíamos haber tomado antes son las siguientes. Primero, que no hay pequeñas violaciones del derecho internacional. Toda violación del derecho internacional necesita una respuesta contundente por parte del mundo colectivo. Es como en derecho. Hay responsabilidades y hay derechos. Si la persona o la entidad viola el derecho, tiene que responder por eso. Por no ser así, va a ser interpretado por esta persona, por entidad o por el país con el régimen como ahora tenemos en Rusia, que es una flaqueza, que es una propuesta para continuar con aún mayor refuerzo sus políticas agresivas. Bueno, gracias. ¿Estoy bien? Sí. Bueno, gracias por organizar el evento y el tema, claro, es muy interesante e importante y bueno, yo creo que está muy bien que nuestro colega de Ucrania ha empezado con sus comentarios y quisiera acompañarle en sus comentarios de que no hay pequeñas brechas de derecho internacional, que tenemos que reaccionarlos a todos y tenemos que prever también cómo podríamos evitar que pasen estas brechas. Sí, diría que el fallo diplomático tiene más que ver con lo que vemos que hemos hecho en 2014, habríamos podido ser más fuertes en nuestra reacción. Pero lo que quiero decir también es que no tenemos que buscar fallos ahora en la comunidad, tanto en la comunidad internacional como en Rusia. Rusia es el responsable. Rusia está atacando el derecho internacional, está atacando a Ucrania sin ninguna justificación,
Ya lo ha hecho en otros países, quizá con menos fuerza, pero lo ha hecho. Yo no quisiera tampoco decir que ha sido un fallo intentar buscar una manera de convivir con Rusia, lo que ha hecho la Unión Europea, los países que son vecinos de Rusia. Hay que intentar buscar una manera de convivir, pero al mismo tiempo, si el otro partido no está cooperando, tenemos que estar siempre dispuestos a sanciones, a reacciones muy fuertes cuando no está respetando el derecho internacional, también las reglas de seguridad europea. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí, quizás han habido fallos, tenemos que aprender, tenemos que ser más fuertes ahora, pero lo más importante es ser claro. La responsabilidad es en Rusia. Bueno, por mi parte también muchísimas gracias por organizar este evento y yo estoy completamente de acuerdo con mi colega finlandesa y el colega ucraniano. Lo que sí se nota ahora, aunque sí, claro, se puede decir que hemos hecho fallos, pero una consecuencia de lo que ha pasado últimamente es que la comunidad internacional, por lo menos la comunidad internacional occidental, está mucho más unido que nunca en esta cuestión. Y eso sí, no sé si el señor Putin pensaba en esto cuando invadió a Ucrania, pero aquí estamos, si se ve la situación en la Unión Europea, se ve la situación en la OTAN y la cooperación transatlántica. Estamos muy decididos en nuestro apoyo a Ucrania, pero también en nuestro negativismo contra Rusia. Y eso sí es un efecto de nuestra determinación en este asunto. Y yo creo que, por ejemplo, nosotros no somos miembros de la OTAN, pero si se piensa en el debate en la OTAN hace 2-3 años, yo creo que había mucho debate sobre qué es el objetivo de OTAN. Ahora es muy claro cuál es el objetivo de OTAN. Y eso también, esa situación en Ucrania ha evolucionado el debate sobre la posición de cuál es el rol de OTAN, y eso es el rol histórico de OTAN, de defender Europa, ¿no? Permítanme empezar por agradecer a la universidad por organizar esa sesión. El tema de Ucrania es muy importante para nosotros, no solo por el hecho de ser los vecinos, pero lo que pasa es que claro que Polonia, por la historia propia, está consciente de la amenaza por parte de Rusia, y Rusia sigue siendo nuestro vecino y no va a desaparecer del mapa del mundo, pero lo que está claro ahora mismo es que no hay vuelta a business as usual. O sea, con los hechos, con lo que ha hecho Rusia hasta ahora, no se puede hablar de mantener un diálogo político con un gobierno actual de Moscú. Y como vecino de Rusia hemos advertido de la amenaza por parte de Rusia desde siempre. En 2014, justo antes de los acontecimientos de febrero de ese año, y Rusia se ha excluido a sí misma del círculo de países civilizados. Las votaciones en las organizaciones internacionales, en la ONU, han comprobado que Rusia no es un socio para fiar, no es un socio con quien se puede hacer negocios, y ahora solamente tenemos que aprender en nuestros errores y hacer frente a los desafíos que está implicando lo que hace el gobierno de Putin. Gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, estimado rector, vicerrectores y director de cursos de verano. Es para mí muy difícil, como me imagino para mi colega de Polonia, decir que Rumanía fue uno de los países que siempre advirtieron sobre lo que podría pasar. Y lo hicimos, como Dimitri ha dicho, después de la situación en Georgia, también lo que pasó en República de Moldova y también después de la invasión de Crimea. Las noticias que recibimos el 24 de febrero de la invasión, eso sí, es claro que es un ataque sobre un país libre, un país democrático, un país soberano, y es algo que nosotros creíamos que nunca se hubiera pasado en Europa en el siglo XXI. Es un ataque a los valores, al derecho internacional. Es un momento oscuro para Ucrania, pero también para Europa y para el orden mundial, para la comunidad internacional. Es por eso que la respuesta a la pregunta que si han tenido fallos es muy difícil ahora. Necesitamos el tiempo de analizar lo que pasó. Lo que nosotros podemos confirmar como países de la Unión Europea es que el diálogo ha siempre sido de nuestra parte una herramienta. La disponibilidad, la correctitud ha siempre sido la posición. Y no es fácil ahora. Pienso que es la historia a decir que pudiéramos hecho mejor. Gracias. Pues partiendo de la premisa que está clara, ¿no?, de la invasión unilateral por parte de Rusia hacia Ucrania, está claro que tiene unas consecuencias de todo tipo que abordaremos, pero la primera que nos viene quizás a todos, y quizás por los informativos y los diferentes medios que consumimos, pues es el tema de las personas, ¿no? Más de 3 millones y medio de refugiados que evidentemente pues a los primeros países, aunque España también está muy volcada en esa labor, pues los países colindantes pues me imagino que estáis recibiendo, ¿no? En este sentido yo quería preguntar a través de los embajadores y especialmente pues a Dimitro, cómo están viviendo la solidaridad y qué medidas están percibiendo de países de la Unión Europea y también los más próximos a Ucrania, pues para aliviar, si es que se puede aliviar de alguna manera, las consecuencias de este irracional conflicto. Muchas gracias por esta pregunta, muchas gracias. Las consecuencias humanitarias son devastadoras porque tenemos aproximadamente 12 millones de personas desplazadas, 7 millones internamente y otros 5 millones ya han tenido que buscar su refugio en otros países, principalmente de la Unión Europea. El mayor impacto, el flujo migratorio lo ha tenido Polonia. Por parte de la comunidad europea vemos las actuaciones muy rápidas, efectivas, y agradecemos también al gobierno de España que ya ha acogido más de 110.000 ucranianos que han venido desde 24 de febrero. Y las actuaciones eran muy rápidas, principalmente en lo que se refiere a la acogida de los niños, personas discapacitadas. La mayoría de estas personas que han venido a España son mujeres y también niños. Ahora tenemos varias cuestiones para asegurar
que estos niños tengan el acceso a las escuelas, a los colegios, que los padres de estos niños tengan posibilidad para trabajar, para adaptarse fácilmente a la vida cotidiana de la sociedad española. Y acontece que la mayoría de estas personas no hablan castellano, por ejemplo, son cosas muy prácticas y necesitan tiempo para adaptarse. Y además se necesita también la adaptación para los niños en los colegios, porque cuanto más fácil para el niño, tanto menos estrés ellos van a tener. Porque es evidente que hay varias personas que han venido después de los bombardeos, ya han vivido los bombardeos, evidenciado la violencia, y también se trata de una necesidad de adaptación psicológica de estas personas. No sé si va a haber la pregunta sobre la responsabilidad criminal y los preparativos para la Corte Penal Internacional, pero sí España también ha planteado la solicitud en la Corte Penal Internacional, se ha unido a otros 42 países. En general son 42 países, España es entre estos países, solicitando la responsabilidad de Rusia por los crímenes de guerra en Ucrania. Sí, pues según los datos proporcionados por la Guardia Fronteriza Polaca, hasta hoy más de 2.7 millones de personas han cruzado la frontera con Polonia. Entre ellos, sobre todo los ucranianos, pero también los representantes de otras nacionalidades. Y Polonia está dispuesta a acoger a todos los que huyan de la guerra de Ucrania, independientemente de la nacionalidad. Estamos cooperando de una manera muy estrecha con otros países miembros, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, como con los Estados Unidos, la ONU, otras agencias humanitarias. Y de hecho, sí necesitamos un apoyo financiero, pero tenemos las capacidades de acoger incluso más personas. Desde los principios de marzo en Polonia se ha introducido una ley especial que facilita el acceso al mercado laboral, a los servicios médicos, al sistema educativo, a oportunidades económicas para todos los ucranianos que huyen de la guerra. Ahora tenemos más de 150.000 de niños ucranianos ingresados, matriculados en las escuelas polacas. Cada niño ucraniano va a recibir una ayuda mensual, al igual como los niños polacos, que es un flagship program del gobierno polaco para ayudar a los niños superar el terror, el horror de la guerra. Además, ha sido establecido un programa gubernamental Ayuda para Ucrania por valor de 100 millones de euros. Y lo que cabe destacar es que el conflicto en Ucrania ha desencadenado una movilización social estupenda, maravillosa de la ciudadanía polaca, que está ofreciendo sus propias casas, sus propias camas a los desconocidos, a los ucranianos, para ayudarles y acogerles en las casas. Por eso en Polonia no se necesita crear unos campos de refugiados, porque hay una respuesta solidaria de la ciudadanía tan tremenda que simplemente ayuda a los ucranianos. Gracias.
Sí quisiera continuar un poquito más desde este punto de vista más general. Es impresionante el trabajo que está haciendo Polonia como el vecino y el país fronterizo para los refugiados desde Ucrania, y Ucrania mismo, claro, está cuidando a sus ciudadanos. Finlandia también hace su parte, estamos un poquito más lejanos, pero claro que ya tenemos un número sustantivo de refugiados ucranianos y más van a venir. Lo que es importante es que hagamos todo lo que podamos en apoyar a Ucrania en todas las maneras posibles. Apoyo humanitario, pero también en forma de material defensivo, lo que está haciendo la Unión Europea conjuntamente, pero también en nivel nacional. Y esta ayuda tenemos que continuar. Yo creo que lo que va a ser decisivo es mantener este buen nivel de unidad que ha mencionado mi colega de Suecia, unidad en el apoyo tanto político como material a Ucrania, a los refugiados ucranianos, pero también la solidaridad de los ciudadanos europeos, porque cuando el conflicto se alarga tenemos el riesgo de que se pierda un poco la sensación de que Ucrania está en guerra, que Rusia está atacando a Ucrania, estamos perdiendo vidas cada día. Y es muy importante que nosotros los gobiernos somos muy claros en nuestra comunicación de que esta guerra puede alargar y todos nosotros tenemos que mantener la solidaridad. Eso puede significar, la guerra de Rusia puede significar problemas económicos o digamos inflación, problemas de combustibles en países europeos, pero es el precio que tenemos que pagar. Gracias. Sí, muy breve sobre los refugiados. Aquí yo creo que la solidaridad es muy importante. Nosotros, Suecia, tampoco no somos país fronterizo en este caso, pero sí recibimos ciudadanos ucranianos que vienen de Suecia. Pero los que estáis de frontera, como Polonia, por ejemplo, recibís mucha gente, ¿no? Y nosotros tenemos que estar dispuestos a ayudar en esta situación, porque claro, todos no pueden quedarse, no quieren, pueden quedarse en Polonia o Rumania o los otros países que están cerca de Ucrania, ¿no? Y eso es un test para la Unión Europea, cómo va a funcionar. Podemos tomar esta responsabilidad como miembros de la Unión Europea y mostrar esta solidaridad, porque eso también puede dar lecciones para el futuro, porque eso es un tema de la migración y el asunto de la solidaridad que hemos discutido muchos años en la Unión Europea y todavía no tenemos una política unida en cuanto a la inmigración en Europa. Entonces yo creo que esto es también un test para nuestra propia posibilidad de manejar un tema tan difícil, delicado como la migración. Gracias. Las cifras de ayer de la policía y de las aduanas rumanas son que más de casi 800.000 personas ucranianos han entrado en Rumania. Es importante también mencionar que no solo ucranianos, pero también ciudadanos de otros países, casi 100 países han pedido la cooperación de Rumania para evacuar sus ciudadanos y casi 19 países han evacuado sus representantes diplomáticos para Rumania. Nosotros constatamos también una solidaridad de la sociedad civil rumana que es impresionante. Desde las primeras horas, de manera individual o como parte de organizaciones caritables de Rumanía, pero también organizaciones internacionales, se han presentado en los puntos fronterizos para organizar puntos de acogida, también para facilitar el tránsito de aquellas personas que quisieran. En Rumania también hemos organizado con los servicios de sanidad, de emergencia y educación un dispositivo de acogida para los mayores, pero también los niños ucranianos que quisieran quedarse. Son también acogidos en las clases y reciben ayuda sanitaria si es necesaria. Lo que me parece importante subrayar
aunque soy representante diplomático de Rumania, es mencionar el papel de un otro país, es la República Moldova, que es también un país fronterizo de Ucrania, un país pequeño pero que tiene un corazón muy grande, y ellos son recibidores del número más importante per cápita de refugiados de Ucrania. Son personas que además prefieren quedarse muy cerca de la frontera porque esperan poder acercarse de sus hogares cuando eso es posible. Y en ese sentido quisiera mencionar la conferencia internacional organizada para Rumania, Alemania y Francia en Berlín el 5 de abril. Una conferencia que ha lanzado la plataforma de solidaridad con la República de Moldova y que ha recibido resultados extraordinarios, más de 71 millones de ayuda por los refugiados ucranianos que quedan en República de Moldova, y también préstamos y ayudas de más de 200 millones de euros, por lo que es que va a seguir. Entonces, lo importante es subrayar también el papel de los servicios de los estados fronterizos, pero también el papel de la sociedad civil, que fue impresionante. Y por eso, gracias a haber mencionado la solidaridad europea, de los ciudadanos europeos. Está claro que la solidaridad en los momentos en los que más crudeza esta guerra está mostrando, ¿no?, a través de los medios, ¿no?, y cómo tenemos ese acceso a la información más que nunca ahora, ¿no?, que seguimos minuto a minuto el conflicto, pues evidentemente todos los países de la Unión y especialmente los colindantes con Ucrania pues están mostrando su mejor versión. Aunque entraremos ahora a valorar un poco cómo están funcionando los organismos internacionales en esta guerra, me gustaría que pudierais valorar. Ayer anunciaba nuestro presidente del Gobierno que hará una visita a Kiev. No da más datos de la visita, puesto que, como pueden entender, pues se hace con cautela y con bastante reserva. Son ya varios altos dirigentes que han visitado la capital. Y en este sentido, pues va desde la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha ido el alto representante de política exterior, Josep Borrell, ha estado también la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, incluso el primer ministro de Polonia. ¿Y cómo valoráis desde vuestra perspectiva estas visitas? ¿Qué aporta la visita de un presidente? ¿Qué hace en pro para dar visibilidad mejor al conflicto? ¿Cómo valoráis estas visitas? Y si solamente se quedan en algo estético o hay algo más detrás que realmente supone una importancia vital para el devenir de este conflicto y de esta guerra. Muy buena pregunta. Porque en estado de guerra no puede haber una visita solamente para una buena visibilidad de tal o cual líder. Las visitas que se realizan durante el estado de guerra tienen que aportar algo práctico para el país a donde se hace tal visita. Y todas las visitas que Ucrania ha recibido últimamente de los mandatarios de otros países tenían como fondo los resultados muy prácticos, principalmente en lo que se refiere a armamento. Porque para defenderse contra un país tan agresivo e imprevisible como Rusia, es necesario en estado de guerra un armamento muy fuerte para poder defender a la población civil, para poder proteger los elementos de la infraestructura crítica. Todos nosotros recordamos los ataques, bombardeos de las plantas nucleares de Ucrania, que una de las cuales es la mayor de Europa, de Zaporizhia, que también fue bombardeada por los rusos. Y tenemos 9.000
casas, 7.000 casas residenciales ya destruidas, 300 hospitales destruidos, jardines de infancia, más de 325 jardines de infancia destruidos. Entonces, es algo que está siendo realizado deliberadamente por el régimen del Kremlin contra la población civil, y bajo estas circunstancias cualquier visita del mandatario de otro país tiene que tener por detrás algo muy práctico en cuestiones, en términos de apoyo a la población de Ucrania, al gobierno de Ucrania. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Víctor, que aparte de la visibilidad política y como una señal de la muestra o una señal de la solidaridad con el pueblo ucraniano, todas las visitas de los altos cargos tienen como objetivo abordar o aclarar todos los detalles relacionados con el tipo de ayuda que Ucrania necesita. Y hay que recordar que tras un periodo de reacción emocional inicial, hace falta sistematizar nuestro apoyo para que corresponda a las necesidades fundamentales señaladas por el gobierno de Kiev. No se trata de enviar una ayuda cualquiera. O sea, hay cosas concretas, muy específicas, que caben dentro de la ayuda, tanto humanitaria como ayuda militar. Y lo más importante es responder a las necesidades de los ucranianos. La clave es también mantener nuestro apoyo financiero, apoyo humanitario, pero también mantener la presión de las sanciones, para no permitirle a Rusia a recuperar sus fuerzas y capacidades operativas. Pero entiendo que de las sanciones vamos a hablar un poco después. Sí, gracias. Sí, muy breve. Absolutamente de acuerdo con los otros compañeros de que eso es yo creo que para poder apoyar, para poder responder en una manera buena, también hay que entender. Yo creo que ese tipo de visitas también ayudan en eso. Pero también quería mencionar los discursos que el presidente de Ucrania ha hecho en varios parlamentos, y yo solo he visto el discurso en Suecia, y que el efecto que el discurso tenía en el debate sueco sobre la situación y el apoyo del Parlamento sueco. Entonces, ese tipo de acciones son muy importantes, aunque en Suecia estamos más cerca que España a Ucrania, pero sin embargo estamos lejos, y para entender hay que realmente también entender la realidad. Yo creo que ese tipo de acciones, visitas, pero también los discursos del presidente nos ha ayudado en esto, entender la seriedad de esta situación que vive el pueblo de Ucrania en este momento. Si puedo añadir un punto de vista un poco distinto, estas visitas dan también visibilidad a Ucrania, a lo que está pasando a Ucrania, a las necesidades de Ucrania, y como han dicho colegas, tienen que aportar consigo algo concreto, pero son también parte de una estrategia de información, de comunicación, y lo que va a ser también muy importante en los meses que vienen, porque ya sabemos muy claramente que nosotros en Europa, en los países occidentales, vemos muy claramente cuáles han sido las razones, cuál es la responsabilidad de Rusia, que la guerra es totalmente injustificada, que los ultimátums que Rusia ha presentado a Ucrania, a OTAN, a países del occidente, han sido injustificadas y no se ha podido, no había una manera de responder a ellos de manera que les satisface a Rusia, pero que sean en el marco del derecho internacional, también de cada país decidir su destino. Y estas visitas
estos discursos en los parlamentos, pero toda la comunicación estratégica que está manejando de manera muy, como diría, hábil el presidente de Ucrania, su equipo, es muy importante y tiene que continuar. Y nosotros que apoyamos a Ucrania tenemos que pensar muy bien cuál es el mensaje que queremos pasar de esta guerra, de sus consecuencias. Un ejemplo, la guerra de Rusia está causando ya problemas de alimentación en muchos países en desarrollo. Tenemos que ser muy claros en que esta es una guerra de Rusia y es Rusia que está causando esta crisis en alimentación. Tenemos que ser muy claros también que no podemos hablar de un conflicto ucraniano. No es un conflicto ucraniano, es la guerra de Rusia. Y yo creo que también en las universidades, en los think tanks, es muy importante pensar en qué términos estamos hablando sobre esta guerra. Gracias. Me parece importante subrayar la palabra solidaridad. Toda acción que fue tomada por la Unión Europea fue una acción solidaria. Entonces, visitas o no, lo que es importante es que el diálogo ha siempre seguido, también en tiempos de amenaza directa por Kiev. Diálogo con el ministro de Asuntos Exteriores, invitaciones en el Consejo de Asuntos Exteriores, diálogo de los jefes de Estado. Entonces, lo que la Unión Europea ha hecho en este caso me parece el señal más importante. Y también solo quisiera aprovechar de la ocasión para señalar lo que creo que habéis visto, que ayer nuestro ministro de Asuntos Exteriores ha anunciado que Rumanía también, después de hacer los trámites de administrativo y de seguridad, va a reabrir su embajada en Kiev. Bien, partiendo también de una base, ¿no?, que estamos en la Universidad Complutense de Madrid, que es la universidad pues con mayor tradición en el sistema universitario español, y justo además en esta Facultad de Ciencia de la Información, Dimitro, hacerte extensiva la invitación, como ya te comenté, de dar oportunidad a Zelensky de participar en el Consejo de Gobierno, lo hago en nombre de nuestro rector, para que pudiera también parte política del asunto, pero también creo que hay una gran comunidad de investigadores, estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, que creo que es interesante, y la Universidad Complutense de Madrid pues puede ser un buen altavoz. También en nombre de los vicerrectores, pues lo que podamos ayudar en tema de solidaridad, tema de investigación, cooperación, pues no hay más que hablar. Incluso me atrevería en cosas de cursos de verano, si se nos pudiera ocurrir algo, pues aprovechando que hemos tenido al director y tenemos al director de la fundación, pues también. Pero cambiando de tercio, quisiera haceros una pregunta, ¿no? Los organismos internacionales y las grandes potencias, pues es muy importante, ¿no?, la posición y postura que van adoptando, y en este sentido hablo de la Unión Europea, la OTAN, la ONU. Estamos haciendo todo lo que podemos. ¿Sería algo mejorable? ¿La línea que se está adoptando es la adecuada desde vuestra perspectiva más diplomática y de actores internacionales? ¿Qué es exigible? ¿Qué más se podría hacer? ¿O a lo mejor se está haciendo todo bien? Estamos haciendo, pero no es suficiente, por supuesto. A nivel de sanciones, sí hay ya 5 paquetes de sanciones aprobadas recientemente, pero necesitamos más. Necesitamos el embargo completo para gas y petróleo rusos, porque es de allí que provienen las mayores recaudaciones para la caja armamentística rusa. Y para estas actuaciones no disponemos de mucho tiempo, porque
las sanciones entendemos que toman semanas o tal vez meses para tener efecto, y se trata de la vida de las personas que mueren cada hora en Ucrania. Si vemos las imágenes de Mariupol, que está casi totalmente destruido, y allí que se encuentran civiles junto con los militares ucranianos en la planta de Azovstal, y ellos están pidiendo las actuaciones más rápidas por parte de la comunidad internacional. Por eso no tenemos tiempo para las discusiones en el marco de la Unión Europea. Necesitamos desconectar los bancos principales de Rusia de SWIFT, del sistema SWIFT, que también sería una actuación drástica y tendría unas consecuencias inmediatas para el sistema financiero ruso. También en el ámbito de las compañías privadas, lamentablemente no todas compañías, inclusive de España, han salido del mercado ruso. Y no se trata de las compañías que tienen que acatar al régimen de sanciones, porque yo supongo que no hay ninguna compañía que está violando el régimen de sanciones, pero se trata de compañías que mantienen su negocio como si no hubiera la guerra en Ucrania. Me asemeja esto a que por un lado ellos dicen que ayudan a los ucranianos aquí en España, pero con otra mano dan dinero al régimen de Putin para continuar la guerra. Yo no pienso que es del punto moral que es correcto, y las compañías tienen que solidarizarse con el pueblo ucraniano y mantener la posición inequívoca, coherente. Es lo que se refiere a las empresas privadas. Además, en los organismos internacionales, ahora, por ejemplo, en OMT, Organización Mundial de Turismo, que la sede de la cual está en Madrid, se plantea la cuestión de suspensión de Rusia de esta organización, y el Consejo Ejecutivo el mes pasado aprobó la resolución, apoyó esta moción de suspensión y aprobó. Ahora la Asamblea General tiene que tomar la decisión final en este aspecto, porque nosotros hemos analizado los fundamentos de la organización que rigen OMT, y allí claramente se dice que si el país no respeta la paz, no promueve la paz, viola el derecho internacional, tiene que ser suspendido de la Organización Mundial de Turismo. Pienso que aquí no puede haber discusiones entre los países si tenemos que pensar o no tenemos que pensar en las consecuencias que va a tener para el turismo que proviene de Rusia, que va a tener para una visibilidad turística para tal o cual región. Yo pienso que estas discusiones no son apropiadas, y nosotros junto con los países socios de Ucrania esperamos que no tengamos países que opongan a esta resolución de la Asamblea General, que esperamos el 28 de abril, que sea tomada la decisión. Esperamos que sea tomada la decisión con una mayoría absoluta, que necesitamos 2/3 de los países, y es una otra actuación en el marco de los organismos internacionales, porque Rusia en el marco de organismos internacionales tiene que entender que no se trata solamente de responsabilidad de sanciones económicas, sino también de responsabilidad a nivel de relaciones internacionales. Bueno, claro, hay que reconocer que la comunidad internacional hace mucho, y hemos mencionado la palabra de solidaridad, la solidaridad sin precedentes, pero claro que se puede hacer más. Como he mencionado, la clave ahora es mantener esa presión de sanciones.
para no permitirle a Rusia continuar la financiación de esa guerra. Y desde el punto de vista nacional, Polonia está tanto a favor de ampliar las sanciones ya existentes como a aplicar las nuevas. Y tanto a nivel individual como a nivel diplomático y económico, a nivel individual estamos a favor de sancionar a todos los oligarcas, a las empresas rusas que con su financiación están alimentando al régimen de Putin. A nivel diplomático estamos a favor de expulsar a los diplomáticos rusos, sobre todo a los que desempeñan un doble papel. En nuestro caso ya hemos expulsado más de 45 personas y a nivel económico Polonia está entre uno de los países con un plan más radical de abandonar la dependencia energética de los recursos energéticos de Rusia. Tenemos un plan de introducir un embargo total al carbón ruso este mes y a finales del año abandonar la dependencia de petróleo y gas ruso. Aparte de las sanciones, lo que ha mencionado Dmytro, suspender la membresía de Rusia en los organismos internacionales es una señal política, pero también es algo que hay que hacer simplemente para mostrar no solo la solidaridad con los ucranianos, pero la condena de lo que hace Rusia a nivel internacional. Gracias. Bueno, sí, yo creo que estoy de acuerdo de lo que se ha dicho y claro, habría falta hacer más, pero al final es una cuestión de si todos están dispuestos a hacer esto, ¿no? Y en nuestro caso estamos en absoluto favor de sanciones mucho más duras y algunos pueden decir, bueno, es fácil para vosotros porque vosotros no tenéis tantos contactos comerciales con Rusia, no dependéis del gas ruso. Entonces, claro, es más fácil para nosotros decir que quitamos todo esto. Y eso es la realidad. Yo creo que de un lado hay que notar que hasta ahora hemos podido hacer a lo mejor un poco más que a lo mejor se imaginaba antes. Si se veía la dependencia que había de muchos países de Rusia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se puede decir que hemos actuado bien. Siempre se puede hacer más. Yo creo que el desafío va a ser, sí, como lo comentó la compañera finlandesa, si esto sigue, ¿cómo vamos a aguantar esto? Porque habrá mucha presión en muchos países de que sufrimos nosotros. Aunque nosotros como país estamos de acuerdo que sí, ahora tenemos que sufrir todos para solucionar esta situación, para apoyar a Ucrania, pero seguramente vamos a tener un debate político muy difícil en muchos países cuando la situación económica se empeore en los próximos meses. Solo para juntarme a lo que ha dicho el embajador, Rumania también fue uno de los países que siempre planteado y explicado que necesitamos una respuesta firme y frente a los actos atroces y las imágenes que recibimos de ciudades como Bucha y ahora Mariupol, solo para confirmar que Rumania es uno de los países que se ha sumado al llamamiento frente a la Corte Penal Internacional para investigar lo que ha pasado bajo de la ocupación de las Fuerzas Armadas rusas. Por seguir avanzando y prometo ya ser de las pocas intervenciones que haga desde la mesa para dar voz y palabra a los asistentes,
¿cómo estáis viendo, valorando o cómo están llegando las famosas fake news sobre esta guerra en cada uno de vuestros países, ¿no? Porque estamos también ante una guerra que se televisa, pero también una guerra y propaganda muy mediática, ¿no? Los datos fluctúan, uno no sabe ni dónde informarse para encontrar realmente cosas que sean muchas veces la realidad, hay un baile de cifras muchas veces de las cosas que se van contando, incluso los ciberataques, ya no estamos en un tema de ataque y conflicto físico, sino también todo el tema de ciberataques, que no sé cómo valoráis esto en cada uno de vuestros países. Uno, el tema de fake news, y el otro tema, cómo se está afectando o cómo está afectando a la ciberseguridad de cada uno de los países, si han tomado medidas o qué están haciendo a ese respecto. Gracias. Y profito de que tengo el micrófono, solo quiero comentar la última pregunta diciendo que sí, que tenemos que hacer más, necesitamos más sanciones. Finlandia los apoya, pero hay que invertir en comunicación estratégica para que ganemos también en la guerra informática, digamos así, pero también hay que invertir en la transición verde. Es la mejor manera de quitarnos la dependencia de energía rusa. En lo que viene a fake news, a ciberataques, diría que por el momento en Finlandia fake news, la desinformación por parte de Rusia no tiene una influencia muy importante, pero no podemos descartar de que en el futuro sí que podría haber, sobre todo como estamos por el momento teniendo una conversación, un diálogo bastante intensivo en Finlandia sobre nuestra posición en el mundo, en el futuro, en lo que viene a la política de seguridad y alianzas de defensa. Lo que se ve es que los fake news sobre esta guerra de Rusia vienen de las mismas fuentes de donde vienen los fake news sobre COVID, contra vacunación, etcétera. Así que tenemos que entender que hay fuerzas o hay actores que quieren que una parte de población de cada país de la Unión Europea o del mundo esté cínico por todo lo que viene del gobierno, de ciencia, etcétera. Y es que es un fenómeno que contra lo que tenemos que luchar de manera bastante comprensiva. En lo que viene a ciberataques o amenazas híbridas, yo podría hacer una referencia a un libro blanco que nuestro gobierno justo viene de publicar la semana pasada, que ha pasado al Parlamento, que trata de manera de fomentar la seguridad de nuestro país de manera comprensiva. Y eso tiene que ver con todo. Son las amenazas híbridas que tenemos que entender y contradecir. Tenemos que fortalecer nuestra defensa contra ciberataques. Tenemos que fortalecer la resiliencia de la población, y en eso fundamental es que la población entienda los medios de comunicación, entienda lo que está pasando, que entienda lo que es fake news, que haya una confianza entre ciudadanos, y haya una confianza de los ciudadanos a los gobiernos. Estas son las maneras comprensivas de fomentar la seguridad. Gracias. Desde el 24 de febrero hemos tenido varios ciberataques, y no solamente desde, sino antes también, antes del comienzo de la guerra a gran escala. Y también en cuanto a los medios de comunicación rusos de propaganda, no existen en Ucrania, no tienen acceso a redes de difusión informativa en Ucrania, están totalmente excluidos, y pienso que son actuaciones muy correctas de imponer la prohibición para tales medios de comunicación rusos que no aportan la información objetiva, que dan unas ideas distorsionadas, que distorsionan la opinión pública y pueden interferir en los asuntos internos de varios países. Pienso que es una amenaza muy grande para la democracia europea, y las actuaciones tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de España tienen que ser más contundentes, porque vemos que hay algunos medios rusos, de propaganda rusos, que todavía continúan presentes.
Que aparte de la guerra convencional, Kremlin está utilizando una herramienta de guerra más peligrosa de esa época, o sea, desinformación. Y como ha dicho nuestro colega ucraniano, es que durante los meses que precedieron el día de la invasión, la maquinaria de desinformación rusa ya construía sucesivamente un discurso para prepararse para la guerra y todo relacionado con el uso de las armas biológicas, de las armas químicas. Lo más importante es que hay que verificar las fuentes de la información disponibles y intensificar nuestros esfuerzos para contrarrestar las campañas de desinformación rusa, pero también, como ha dicho la embajadora finlandesa, construir nuestras propias campañas de comunicación estratégica. Gracias. Antes de agradecer una vez más por la invitación, quisiera confirmar que Rumania fue uno de los países que desde los primeros días de guerra ayudó por parte de su centro de defensa de ciberseguridad, también con el apoyo de las empresas rumanas que activan en la ciberseguridad a Ucrania. Y aprovecho también por la ocasión para confirmar que constatamos efectivamente momentos de informaciones que pueden hacer mucho daño, pero la mejor herramienta es lo que nosotros tenemos como fundación de la Unión Europea, es decir, la libertad de expresión y nuestra capacidad de exprimirnos libremente y de poder decir que vivimos en unos países libres. Muchísimas gracias. Pues quisiera simplemente lanzar ya, sí que prometo que es la última, pues tratar un poco la perspectiva de todo este conflicto, ¿no? Hemos hablado de que se ha despertado más que nunca la solidaridad de los pueblos, una Unión Europea sí cada vez más cohesionada, y quizás está siendo, ¿no?, un termómetro pues para medir muchos aspectos que tienen que ver con energía, con logística, con seguridad. Y la pregunta que os quiero formular, la última que os lanzo desde la mesa, es desde vuestra perspectiva más cercana a Rusia. Lo peor ya lo hemos visto. ¿Hay algo todavía más que nos debamos esperar? Incluso ¿a qué nos deberíamos ir acostumbrando? Que no seamos capaces todavía desde esta perspectiva, pues aquí en España, ¿no? ¿A qué nos deberíamos pensar o acostumbrar que desde vuestra perspectiva o vuestra experiencia internacional pues nos podáis un poco arrojar luz en este sentido? Supongo que no podemos esperar, no hay tiempo para esperar, es solamente tiempo de actuación. Cuanto más rápido actuamos, tanto menos bajas civiles tengamos en Ucrania, y tanto más fácil sea para Ucrania reconstruir lo que fue destruido por los invasores rusos. Ahora casi en todas las reuniones que mantiene el presidente de Ucrania internacionales se menciona la necesidad de pensar en futuro una vez acabada la guerra, porque en un futuro próximo, espero que sea un futuro próximo, Ucrania necesitará grandes fondos internacionales para la reconstrucción de su infraestructura, reconstrucción de los hospitales, de las autovías, autopistas, escuelas, y por supuesto habrá un reto grande, pero por otro lado habrá
muchas posibilidades, oportunidades para las empresas internacionales, españolas inclusive, para participar en la construcción de una Ucrania fuerte, floreciente, una Ucrania como miembro de la Unión Europea. Hace 2 días el gobierno de Ucrania ha presentado a la Comisión Europea el formulario con las respuestas que son necesarias para abrir el proceso de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea bajo el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea. Y nosotros esperamos que el siguiente paso por parte de la Unión Europea, por los países integrantes de la Unión Europea, inclusive por España, sea abrir el camino para Ucrania de la adhesión con un gran compromiso que Ucrania dentro de poco tiempo, según el proceso facilitado y más acelerado, sea el miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Es algo que no es solamente simbólico para el pueblo ucraniano, porque ahora más de 85% de los ucranianos quieren que Ucrania sea miembro de la Unión Europea, sino también un elemento muy eficaz para promover tanto los estándares como infundir la promesa a los empresarios, a los ucranianos comunes, que dentro de poco necesitamos un poco resistir, pero dentro de poco vamos a ser parte de la familia europea. Y pienso que no hubo ningún otro país de la Unión Europea que está formando parte de la Unión Europea ahora que ha pagado el precio tan alto para solamente ser, por su ambición de ser un día el miembro de la Unión Europea. Es lo principal. Ahora en las actuaciones financieras también necesitamos los fondos internacionales, el compromiso financiero para poder financiar a largo plazo las obras de reconstrucción y de apoyo humanitario a la población ucraniana. Tenemos cuentas abiertas en el Banco Nacional de Ucrania de apoyo tanto a las Fuerzas Armadas de Ucrania como para los fines humanitarios de Ucrania, y se puede hacer transferencias bancarias desde cualquier país del mundo y en diferentes divisas. Es algo que ya se puede hacer y ya tenemos muchos ingresos, inclusive desde España, de los ciudadanos y de las empresas, entidades comerciales españolas que ya están aportando en esto. En el ámbito educativo, lo que se necesita hacer ahora primero es ayudar a aquellos ucranianos que están siendo desplazados a otros países. A España ya han venido, como yo he mencionado, más de 110.000 de las personas. 67% de estas personas tienen educación superior. Hay muchos profesores que quieren continuar sus estudios y sus investigaciones científicas, y sería muy bueno si la Universidad Complutense, por ejemplo, podría otorgar algunas plazas, algunas posibilidades para estas personas continuar sus estudios, sus investigaciones. Además, tenemos estudiantes ucranianos jóvenes que tuvieron que huir de la guerra y quieren también continuar sus estudios. Es otro campo de actuación práctica que podemos abordar en más detalle después de nuestra reunión. Bueno, lo que es importante ahora es mantener el compromiso con Ucrania y en su vida cotidiana ver las áreas de actuación que cada uno de nosotros puede hacer sin esperar la decisión de la Comisión Europea o la Comisión de la Unión Europea o del gobierno español. Cada uno de nosotros ya puede actuar y hacer algo práctico hoy. Gracias.
Gracias. Bueno, ¿qué se puede esperar? Por el momento del régimen de Rusia solo se puede esperar el peor, así que tenemos que estar preparados a todo. En lo que viene a lo que ha comentado el colega ucraniano, sí que al mismo tiempo tenemos que estar mirando a largo plazo también a la reconstrucción de Ucrania. Yo no tengo ninguna duda de que la Unión Europea esté totalmente que está continuando con la solidaridad y el apoyo a Ucrania en el largo plazo. Ahora quisiera también mencionar un aspecto más general, más global. Como hemos dicho muchas veces, Ucrania está luchando por la democracia, por la libertad, por Estado de Derecho, por nuestros valores, pero también para derechos humanos. Vemos lo que está haciendo Rusia, está brechando los derechos humanos, aparentemente cometiendo crímenes de guerra. Tenemos que lucharlo juntos. Pero este conflicto, esta guerra de Rusia tiene también efectos de largo plazo. Por ejemplo, ¿qué está haciendo China? Es un país que quiere ser el líder mundial, también moral, no solo económico, pero también moral. Quiere ver que las reglas de la ONU sean de su gusto, pero no está condenando lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Y Rusia está aparentemente cometiendo crímenes de guerra. Esto significa que podemos tener una situación en que está cambiando la dinámica mundial totalmente y nosotros tenemos que estar defendiendo todos los que quieren mantener la democracia y la libertad en el mundo. Así que tenemos un juego muchísimo más grande aquí y por eso tenemos que invertir en apoyar a Ucrania para que ganemos esta lucha. Gracias. Bueno, Putin ha demostrado en varias ocasiones que no es un socio fiable y que desgraciadamente todo puede pasar. Estoy convencida de que todos estamos indignados por las fotos de Bucha y los ataques ante los civiles, entre ellos los niños, la infraestructura no militar, los hospitales, las escuelas. Todo eso hay que tener en cuenta que los únicos culpables son los rusos y esperamos que todos los responsables por esas atrocidades y esos crímenes de guerra sean llevados ante la justicia. En cuanto a la recuperación, la reconstrucción de Ucrania, bueno, ahora estamos en guerra, pero habrá un momento cuando hay que invertir en la reconstrucción de Ucrania y Polonia está dispuesta a contribuir de una manera significativa. De hecho, junto con los suecos vamos a organizar una conferencia internacional de donantes el día 5 de mayo en Varsovia. Para primero mostrar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, pero para recolectar el dinero, sobre todo para ayudar a la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. A nivel político, como ha dicho nuestro colega ucraniano, hay que apoyar las aspiraciones europeas de Ucrania, que está pagando un precio increíble por sus simples aspiraciones de pertenecer a la familia europea y sobre todo hay que condenar lo que hace Rusia porque es la única culpable de la situación en la que estamos ahora. Gracias. Sí, un breve comentario. Bueno, en cuanto a el asunto de reconstrucción y compromiso financiero, yo creo que allí estamos y vamos a seguir ahí. Yo creo que el papel de la Unión Europea aquí es muy importante y va a seguir muy, muy importante en el futuro. Las aspiraciones europeas de Ucrania, algunos de nosotros no hemos estado tan explícitos en cuanto a cuándo puede ser miembro de la Unión Europea Ucrania.
Y no es porque estamos en contra de nada, sino es un proceso que cada país tiene que pasar, porque también hay otros países que están en la lista. Tenemos los Balcanes occidentales, con los cuales también tenemos ese diálogo sobre la entrada en la Unión Europea. Nosotros sabemos que el proceso, antes de que un país entra en a la Unión Europea, es un proceso muy importante en cuanto a la adaptación del país a las realidades de la Unión Europea. Y esto es un proceso en el cual la Unión Europea está dispuesta a apoyar al país para poder estar listo ser miembro de la Unión en un día. Y eso es un proceso que vamos a tener también con Ucrania. Cuando hemos pasado los pasos que hay que pasar para poder entrar en las fases concretas en cuanto a la adhesión a la Unión Europea. Gracias. Raluca. Bueno, buenas tardes. Raluca Talos, consejera diplomática en la Embajada de Rumanía. Agradezco por la invitación igualmente. Quisiera solo decir que a este punto es bastante difícil hacer valoraciones, pero vamos a ver lo que es importante para nosotros. Rumanía es el firme apoyo al claro reconocimiento de la perspectiva europea, no solo de Ucrania, pero también de Georgia y República de Moldavia. Y aprovecho para subrayar también el impacto negativo de esta crisis generada por Rusia, eso es claro, en la seguridad de la vecindad oriental de la Alianza Nordatlántica, y por esto hablamos, por supuesto, de la región del Mar Negro. Y de nuestro punto de vista, la postura de disuasión y defensa a largo plazo de la OTAN debe transformarse y reforzarse en el futuro, especialmente en el flanco este y el Mar Negro. Pero por el momento lo que es cierto es que Rumania ha apoyado y va a continuar a apoyar una respuesta contundente de la comunidad internacional, por supuesto, en solidaridad con todos los países. Gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que ahora tenemos a dos personas, tanto Ana como Irene, que tienen micrófono, con la finalidad de que los asistentes, que veo estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, incluso vicerrectores y decanos, pues que podáis tomar ahora el protagonismo vosotros, con la finalidad de que podéis plantear a la mesa las cuestiones que os inquieten o que queráis despejar alguna duda. Por lo tanto, ¿hay alguien? Tenemos aquí una mano levantada y luego posteriormente, si os parece, hacia allí. Hola, buenos días. Gracias a todos los presentes y a la universidad por esta oportunidad. Aunque peino canas, soy estudiante de Historia en la facultad de la Complutense. Se me ocurren, tenía una lista de preguntas, pero no quiero acaparar y entonces voy a hacer en realidad solo una. Se ha hablado hablando de diplomacia, claro, estamos hablando de organismos internacionales. El representante de Ucrania nos ha hablado de la Organización Mundial del Turismo y de la eventual expulsión de Rusia de este organismo, pero hay otras muchas más agencias de las Naciones Unidas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nivel más alto, quizá mi pregunta va a que es posible que ahora se pueda plantear con cierto éxito una reforma del funcionamiento de las Naciones Unidas y en concreto del Consejo de Seguridad con su sistema de varios vetos y que, por lo que se ve, o en mi opinión, no está dando en este tipo de crisis los resultados que debería dar. Es el momento de plantearlo, se puede plantear, tendría algo de éxito. Gracias. Si ustedes abren la Carta de las Naciones Unidas, ustedes van a ver la lista de los países que son fundadores de las Naciones Unidas y quiénes son los miembros de pleno derecho
de las Naciones Unidas. Y si ustedes van a leer, ustedes no van a encontrar Rusia, la Federación de Rusia, entre la lista de los países. Es una de las preguntas que hace poco planteó el representante de Ucrania en Nueva York. Tenemos que ver los documentos fundamentales que nos van a decir quién es quién y quién tiene derecho para algo o no tiene derecho para algo. Y claro que las Naciones Unidas tienen que cumplir su papel, y principalmente en la guerra desatada por Rusia. A mí me gustaría unas actuaciones más rápidas y más eficaces por parte de consejos de seguridad, por ejemplo, o de la organización en general. En lo que se refiere a otros organismos internacionales, tenemos que ver no solamente los documentos fundadores, sino también los principios, los que rigen las relaciones internacionales. Y si vemos la acta final de Helsinki, podemos ver que 6 por lo menos principios fundadores de acta final de Helsinki ha sido violada abiertamente por Rusia. Además, volviendo a la Carta de las Naciones Unidas, también los principios fundamentales de relaciones internacionales han sido violados por Rusia de una forma descarada. Y por supuesto que la respuesta de los países integrantes de diferentes organismos internacionales ellos tienen que tomar en consideración la gravedad de lo que está haciendo Rusia para mostrar que hay precio que el Kremlin y este país agresor tiene que pagar. No sé si hay alguna respuesta más. Si es así, pues que sea sintética. Si no, pasamos a la siguiente pregunta que nos formulas. Bueno, en primer lugar, gracias por haber acudido a esta conferencia y que se pueda aportar una visión más a esta guerra. Mi pregunta es que si creen ustedes que tras el desarrollo de la invasión de Ucrania, si ha podido fracasar la diplomacia. Yo creo que lo hemos abordado, yo creo, al principio de la mesa. O sea que no sé si queréis dar alguna respuesta muy sintética, pero lo hemos abordado justamente al inicio de que se ha hecho lo que se puede dentro de un entorno en el que está claro que Rusia unilateralmente ha decidido una invasión y que poco margen quedaba para la diplomacia, ¿no? Por mucho, y además con un antecedente histórico de determinadas ya conductas por parte del Kremlin que ya eran cuestionadas casi por la comunidad internacional y que en las vísperas antes del día 24 pues era evidente, ¿no? que ahí había una invasión. O sea que no sé si has llegado un pelín tarde. Si te parece, pasamos a la siguiente entonces pregunta que nos formula tu compañero, que lo tienes al lado. Gracias. Mi pregunta es lo siguiente. Primero, una petición, que es el hecho de que hay que recordar con el tema de la fake news que los bots no tienen derechos humanos, son robots. Es momento de empezar a debatir también cuáles son los derechos de los bots en este sentido y llevarlo al Parlamento para que justamente tengamos una discusión seria, porque es una amenaza para las democracias liberales en todo sentido. Desde el principio de esta década, prácticamente, que esta sí mi pregunta, hay un repliegue del occidente o de lo que son las democracias liberales a lo que es el oriente. No sé si ven si lo que ha pasado en Afganistán ha sido como una resonancia o un impulsor para que Rusia pueda atacar o hacer esta expansión que quiere hacer, esa visión un poco de los zares en el mundo. ¿Realmente es el desencadenante Afganistán, en la opinión de ustedes, en este sentido? Gracias. Sí.
Gracias, muy buena pregunta. Y sí que se ha considerado que ha podido ser un elemento más en la consideración del presidente Putin y el régimen ruso, porque parece que piensan que el Occidente es débil, y cuando Occidente es débil, ellos pueden hacer lo que les dé las ganas y sin consecuencias. Pero creo que si esto ha sido un elemento en su análisis, creo que han equivocado, que quizás han conectado demasiadas cosas al mismo tiempo. Eso no diluye que no hemos sido muy exitosos en Afganistán en lo que viene a la manera de salir de allí. Los países occidentales, la OTAN, los países que han apoyado el desarrollo de Afganistán por décadas, como los países aquí, hemos invertido muchísimo en el desarrollo de ese país. La salida no ha sido muy exitosa. Tampoco había muchas opciones, pero se habría podido hacer de manera distinta. Quiero recordar también que, y quería decirlo ya antes cuando estaba hablando sobre la comunicación estratégica, de que tenemos en la Unión Europea un problema, que estamos apoyando a muchísimos países en el mundo con ayuda al desarrollo, cooperación en el desarrollo, pero no estamos comunicando muy bien. Por ejemplo, en lo que viene a apoyo de Afganistán, hoy en día somos todavía el financiador mayor. No estamos hablando mucho de eso, pero muchos están diciendo que no podemos, en nivel mundial, en la ONU están diciendo que no podemos hablar solo de Ucrania, que hay otras crisis en el mundo. Y lo entendemos y estamos reaccionando y estamos financiando el desarrollo, ayuda humanitaria en muchísimos países del mundo, lo que no están haciendo todos los actores mundiales. Y por eso también el ejemplo de Afganistán es muy bueno. Sí afectó, sí tenía un elemento en las decisiones de Kremlin, es posible, pero por otro lado nosotros también lo tenemos que utilizar como un elemento de nuestra respuesta a las crisis del mundo, que aunque estamos apoyando a Ucrania y es natural que para nosotros es una prioridad, no estamos olvidando al resto del mundo, y esto hay que tener en cuenta en la ecuación en el futuro. Gracias. Tenemos dos palabras pedidas, la vicerrectora de estudiantes, Rosa de la Fuente, y tenemos luego, abrimos un poquito más turnos y pedimos mayor concreción en las preguntas, y adelante, sí. Rosa. Bueno, muchísimas gracias a todos los representantes diplomáticos. He de decir que me ha sorprendido mucho la firmeza de los representantes de Suecia y de Finlandia, y mi pregunta va un poco por ahí, ¿no? El cambio de una posición de neutralidad histórica que ha tenido Finlandia con respecto a la OTAN parece que está cambiando, y mi pregunta va dirigida a cómo internamente se puede percibir eso en sus propios países, ¿no? en el interior, porque sabemos que parte de las relaciones diplomáticas y de los compromisos de los países pasan por también el consenso al interior de los países. Y mi segunda pregunta iría al representante del gobierno ucraniano. Primero, para mostrarle toda la solidaridad que tiene la Universidad Complutense y todas las universidades en el marco de Madrid, pero también del resto del Estado español, que estamos trabajando para diseñar proyectos y programas específicos para la acogida de los estudiantes. Pero sí me preocupan dos cosas en relación con los estudiantes ucranianos, ¿no? Uno es el de los jóvenes que están luchando y que están siendo soldados, cómo está pensado que esos jóvenes después puedan reincorporarse a la vida civil, ¿no? Nos preocupa esas franjas de edades tan complejas. Sabemos que había estudiantes que estaban estudiando en la universidad y que se enrolaron voluntariamente. Si nos puede contar un poco sobre esos jóvenes, y también cómo se están manteniendo las universidades ucranianas, que es algo que nos sorprende, que pese a todo se están manteniendo las universidades dando clase online y trabajando con los estudiantes, precisamente
por esa obsesión que tenemos las universidades de no parar ni siquiera en los momentos más complicados, ¿no? Entonces, bueno, un poco serían esas dos preguntas, la interna de los países que han estado siempre un poco en una posición más neutral y que bueno, que han tenido hoy, desde luego, una posición muy clara en esta intervención, y la segunda, esa preocupación que tenemos por los jóvenes, no solo los que van a llegar y que nos van a llegar, sino también los que están implicados en el conflicto y bueno, cómo se está manejando. Pues pido concreción y empezamos por Sari, la embajadora de Finlandia, y después por Dimitro. O Teppo, pues venga, vamos a ello. Bueno, gracias por la pregunta y bueno, quizás no tengo que estar sorprendida de que esté sorprendida de la firmeza. Es claro que ha cambiado también nuestro tono y nuestra retórica en lo que viene a Rusia, pero eso es por la actuación de Rusia. Al principio de esta discusión yo he dicho que no fue un fallo intentar convivir con Rusia, aunque sabíamos que no es un Estado perfecto, no es un Estado totalmente democrático. Hoy en día ya no es democrático, es autoritario, es casi una dictadura si estamos mirando lo que está pasando ahí. Y hemos intentado buscar una manera de vivir con este vecino, y eso también ha significado que, aunque hemos visto bastante claramente lo que pasa, no decimos todo de manera muy fuerte para buscar diálogo, para buscar maneras de ayudar a un desarrollo quizá hacia un país más democrático. Hoy en día está claro que no hay este desarrollo, ya no podemos continuar así. No hace falta que hablemos de cosas con pseudónimos, que las cosas son como son y podemos ser muy claros. En lo que viene a la situación interna en Finlandia, ha cambiado también la invasión, la guerra, la violencia total de Rusia, ha cambiado mucho la opinión pública en Finlandia. Y bueno, que ven a Rusia como un agresor, no tiene mucha simpatía a este gobierno. Un ejemplo muy concreto es que si todavía en otoño 21, el otoño pasado, el apoyo de los ciudadanos a una posible membresía de Finlandia en la OTAN fue a como 30%. Y bueno, había 30% contra, el resto no sabían qué decir. Hoy en día el apoyo de los finlandeses a una membresía finlandesa en OTAN es de 68%. Así que yo creo que eso es un ejemplo muy concreto, pero quizá mi colega sueco quiere comentar un poco más. Bueno, gracias. Yo creo que en nuestro caso, no sé si el tono ha cambiado tanto, porque en los últimos, yo diría ya los 6, 7, 8 años, hemos tenido una estrategia doble, en el sentido que hemos sido muy claros en cuanto a estamos en contra de las acciones de Rusia, por ejemplo, en Crimea, ¿no? De un lado. De otro lado, siempre hemos intentado tener este diálogo con los ciudadanos, con los contactos entre ciudadanos suecos y contactos con ciudadanos rusos que siempre hemos tenido, aunque no somos vecinos así como Finlandia, pero siempre ha existido este contacto. Y hemos pensado que a través de estos contactos también podemos ayudar a reformar Rusia, pero parece que eso no ha funcionado y ahora estamos en una situación mucho más grave. Y claro, lo que ha pasado en la guerra en Ucrania, la invasión a Ucrania, significa que nuestra situación de seguridad ha cambiado. Nosotros siempre hemos buscado una política de defensa, de seguridad con estabilidad, con predicción, ¿no? Pero estamos en una situación que todo ha cambiado muy rápidamente, aunque ya hemos visto los señales desde ya 2014, ¿no? Pero lo que ha pasado después del 24 de febrero ha cambiado todo. Y eso se nota también en la opinión pública en Suecia. Hay una sensación de inseguridad y también en Suecia ha cambiado las cifras en cuanto a la opinión pública que tiene que ver con la OTAN, y nosotros también ahora tenemos una mayoría en favor de la membresía en la OTAN. Estamos ahora en un proceso de
analizar nuestra situación de seguridad, y el gobierno ha iniciado un grupo de trabajo junto con la oposición que va a presentar su informe antes del fines de mayo, y vamos a ver cuál será el resultado. Pero claro, es obvio que la idea de ser miembro de OTAN está en la mesa mucho más claramente que antes. Antes había algunos partidos que habían dicho que deberíamos estar en la OTAN, pero el debate es que ha cambiado completamente en los últimos meses. Y hasta en el Partido Socialdemócrata, que es nuestro partido más grande, que siempre he tenido dudas sobre la OTAN, se también nota que dentro del partido ya hay un debate interno sobre si es necesario cambiar esa posición que nos ha servido muy bien, eso de ser no alineados. Eso ha sido nuestra política en los últimos 20 años. No somos neutrales, no usamos la palabra de neutralidad. Es semántico, puede ser, pero para nosotros no es semántico, porque no somos neutrales en relación de la Unión Europea, por ejemplo. Pero eso de ser no alienados nos ha servido muy bien, pero ahora estamos en otra situación, y eso es por la amenaza de Rusia. Así es, claro. A partir del 24 de febrero, más de 100.000 personas se han unido a las Fuerzas Armadas o a las unidades de defensa territorial, y de estas personas gran parte son los estudiantes, que eran ayer los estudiantes. También hay profesores, también hay empresarios que ahora están con las armas defendiendo el país. Lo más importante ahora es preservar las vidas de estas personas, porque no habrá ningún problema para retomar las clases, para que estas personas retomen las clases. Por eso todavía para nosotros es importante recibir tanto chalecos antibalas, cascos para disminuir las bajas. En cuanto a las universidades, sí, algunas están dando las clases online. Al mismo tiempo tenemos que tomar en cuenta que aproximadamente 1.141 escuelas, universidades, institutos en Ucrania fueron dañados por los bombardeos. De ellos 91 ya fueron totalmente aniquilados, ya no existen, y por eso la base científica histórica de estas universidades se perdió. Pero de todas formas iremos todo lo posible para recuperarlo, y para eso necesitamos terminar con la guerra. Teníamos dos palabras más y Ana, mira, ahí tenemos el señor del jersey. Ahí. Gracias, buenos días. Lo primero, gracias a la universidad por organizar la sesión y a los ponentes por participar. Mi pregunta intuyo que puede tener, va abierta a la mesa, pero intuyo que puede tener distintas respuestas según los países sean vecinos de Rusia que un poco más alejados. ¿Cómo ven ustedes que puede influir la actitud del pueblo ruso, con todo lo difícil que es hablar de la actitud del pueblo ruso, en la evolución próxima y futura del conflicto? Gracias. La actitud. ¿Puedo responder? Sí, por favor. Teníamos una palabra ahí tomada y después aquí, ¿vale? Y luego pregunto a los ponentes, porque en principio está previsto hasta 1:30, no sé si tienen compromisos, y 5 minutillos, o sea que intentamos, y si no, nos planteéis las preguntas y trato de dar respuestas. Muchas gracias a la universidad y a los ponentes. Y primero, solidarizarme con el representante ucraniano, como no puede ser de otra manera. La invasión cambia completamente la perspectiva, ¿no? Pero quería aprovechar un poco las palabras del representante sueco. Es decir, yo creo que la Unión Europea, Europa, España, estamos en la OTAN y estamos alineados con la OTAN, yo creo que erróneamente. Es decir, antes la representante finlandesa hablaba de China y de su rol. Yo digo, Estados Unidos invadió Irak, o eso lo hemos olvidado. ¿Qué ha hecho la OTAN en la invasión de Irak? Es decir, Europa no tenía que estar, desde mi punto de vista, alineada
con la OTAN. Es decir, tiene que ser un sujeto independiente de la OTAN. Ahora mismo está subsumida a la OTAN. Y entonces, yo lo que veo, y de forma lastimosa, es que esta guerra, hasta qué punto la OTAN la ha precipitado. Y Europa se ha dejado llevar por los designios de la OTAN. Yo eso lo estoy viendo, o sea, esa es mi opinión. Estados Unidos no pertenece a la Corte Penal Internacional. Yo me alegro de que a los rusos, a Putin, le lleven a la Corte Penal Internacional, pero Estados Unidos no está en la Corte Penal Internacional. Entonces, ahí yo veo, y ya acabo, el tema de si los representantes europeos que están aquí van a ser coherentes. Es decir, Israel ha invadido a Palestina cuando la Unión Europea ha hecho algo diferente a declaraciones. Entonces, o somos coherentes la Unión Europea o estamos alineados, en el peor sentido de la palabra, con la OTAN. Y a Estados Unidos, que tiene intereses propios, no tiene intereses democráticos, etcétera, etcétera. Y las invasiones que ha hecho Estados Unidos y llevados después por la OTAN me lo confirman. Y estoy de acuerdo con el representante sueco y la finlandesa de que la invasión de Rusia a Ucrania cambia la perspectiva de la OTAN, pero eso no quita el rol de la OTAN. Vale, pues si podemos dar alguna respuesta o simplemente compartir o no la opinión de la persona que ha formulado su reflexión, pues os diría sintéticamente, y si no, no sé si queréis aportar algo más a lo que ha comentado. Hay una última pregunta, pues vamos a la ultimísima pregunta, es que no hay tiempo para más porque de verdad el compromiso de los embajadores... Sí, es muy concreta a los miembros de la mesa. A mí me preocupan, dentro de las estrategias de seguridad nacional de cada país y de la OTAN, porque los que estamos dentro y los que creemos que significa un espacio de seguridad, si dentro de esas estrategias nacionales de seguridad se está teniendo en cuenta la situación de posverdad en que está manteniendo Rusia dentro y fuera del país a la ciudadanía y a sus zonas de influencia. Me preocupa, como a la señora embajadora de Finlandia, esa posverdad que se extiende y que daña profundamente no solamente a la ciudadanía, sino a las estrategias presentes y futuras de seguridad. Me preocupa si cada uno de los Estados miembros en la mesa y otros, incluida la Comisión de Asuntos Civiles de la OTAN, se están preocupando de las estrategias de comunicación dentro de las estrategias nacionales de seguridad. Es decir, para mí fundamentales, estamos en una facultad de Ciencias de la Comunicación. Las estrategias de comunicación de los Estados están siendo impulsadas hacia el mantenimiento de esa estrategia como arma, entre comillas, de paz, de consolidación y de libertad, ¿o no? No, nada más. Bien. Pues... Bueno, si quiere respuestas cortas, yo creo que la primera y la tercera pregunta van un poco juntos. ¿Cómo afecta el curso de la guerra a la opinión en Rusia? ¿Cómo en las estrategias nacionales se ve esta época posverdad? Yo creo que no va a afectar cuando tiene el Estado el monopolio de información. Puede pasar lo que el sufrimiento de Ucrania continúa, pero cuando el Estado explica que todo es mentira y son todos nazis, y esto que cómo no va a afectar. Lo siento mucho. Y por eso tenemos que nosotros estar muy conscientes y preparados para el futuro, pero esto no es nada nuevo, que esto ha existido en Rusia ya antes, en Unión Soviética, pero también en Rusia de los últimos 20 años. Y en lo que viene al papel de OTAN en este conflicto, no había. No es culpa de OTAN, OTAN no hacía nada. OTAN es una, bueno, no pertenecemos a OTAN, pero es una organización en que un país puede solicitar membresía, lo aceptan o no, pero es libertad de decidir. Gracias. Pues yo creo que con todo el cariño con el que se han brindado a participar, me consta que tienen otros compromisos y pondríamos fin a este encuentro, no sin antes dos avisos. Uno, el último encuentro de este curso lo haremos con un concierto de bandas sonoras de cine, que lo haremos finalmente en el Paraninfo,
de la calle San Bernardo, porque no ha podido ser, no ha podido ser en la Facultad de Odontología, y lo tenemos que trasladar allí. Y lo podéis seguir a través de la página web de Encuentros, y yo creo que merece mucho la pena, porque es una orquesta con bastante valía. Y en segundo lugar, ojalá, y hago esta invitación, podamos celebrar próximamente, en un tiempo que todavía está indeterminado, un siguiente encuentro en el que hablemos por fin del fin de la guerra y de la reconstrucción de Ucrania. Muchísimas gracias, reitero el agradecimiento en el nombre del rector, de su equipo de gobierno y demás miembros de la Universidad Académica Complutense por el tiempo que nos habéis dedicado, por vuestra predisposición, que ha sido encomiable, y pedir disculpas porque sé que diplomáticamente los tiempos son importantes y nos hemos demorado más de lo que nos hubiera gustado. Así que muchísimas gracias, pido un aplauso para ellos y nos seguimos viendo en los encuentros.